Ahora, déjenme explicárselos. Dicen, Pastor Prince, no entiendo todo esto porque aún encuentro pecado en mi vida, aún hay pecado. El otro día estaba hablando con alguien y la ira surgió en mí. Quiero decirte, mientras la ira estaba aumentando, ¿sabes que estás muerto al pecado? Mientras la sientes, mientras la expresas, mientras estás enfurecido, sigues muerto al pecado. ¿Qué es todo eso, Pastor Prince? Eso fue pecado. Pero no es la forma en que Dios te ve. ¿Sabes algo? El pecado ya no tiene poder para condenarte. Ahora vean esto. Espera. Pastor Prince, entonces está diciendo que podemos hacer todo lo que queramos. No, de hecho, al continuar, verán a qué me refiero. Pero hay una enseñanza ahora que dice que un cristiano necesita aprender a morir al pecado. Eso es un error. Hay otro. Todos estamos muriendo al pecado. Debemos aprender a morir al pecado. No existe eso de morir al pecado. O estás muerto al pecado o no estás muerto al pecado. A los que están en el cementerio no les dices, estás muriendo o estás muerto. Están muertos. ¿Cierto? Ahora, ¿qué significa estar muerto al pecado? Vamos a bajar. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ¿cuántos saben que Cristo fue resucitado de los muertos? Él está vivo hoy a la diestra del Padre. Ahora, ¿Él pasó por la muerte? ¿Él murió? Sí. Él murió, ¿cierto? ¿Dónde murió? En la cruz. Él fue enterrado y al tercer día Dios lo resucitó de los muertos, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. ¿Dónde está la muerte? Detrás de Jesús, ¿cierto? ¿La muerte está detrás de Jesús? Sí. Él ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Sí, Él está del otro lado de la tumba. Él está del otro lado de la muerte. Amén. Está más allá de la muerte ahora. En su vida resucitada nunca puede morir de nuevo. La muerte ya no tiene poder sobre Él. Observa esto. Tiene que ver contigo. Escuche con atención. Porque en cuanto murió, al pecado murió. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Una vez por todas. Esa idea de morir diario, morir al pecado. Debemos aprender a morir al pecado. Todo eso está mal. Jesús murió al pecado, ¿qué tan seguido? De una vez por todas. Escuchen, ¿de qué forma Jesús murió al pecado? ¿Jesús cometió pecado y luego murió al pecado? No, Él nunca pecó. Él fue sin mancha. ¿Por cuál pecado murió Jesús? Los pecados que le fueron imputados. Fueron nuestros pecados los que llevó. En otras palabras, Él murió para imputar el pecado. Él murió al juicio, la culpa y a la condenación del pecado. Necesitas saber eso, porque si eso se aplica a nosotros, significa que también morimos a la culpa, al juicio y a la condenación del pecado. La vida que Él vive para Dios. En otras palabras, Jesús, la muerte está detrás de Él. La muerte ya no tiene poder sobre Él. La vida que vive para Dios ahora en el cielo. Él aún es 100% hombre y 100% Dios. Claro, pero Él vive allí como hombre. Amén. Tras el poder de una vida eterna. Ahora vean esto. ¿Qué tiene que ver esto conmigo, Pastor Prince? Siguiente versículo. Por la muerte que Él murió, murió al pecado de una vez y para siempre. Así también, ustedes, en New Creation Church, en Grace Revolution Church, quien está viendo esto ahora, así también significa de la misma manera. Pensé en poner eso por si alguien no entendía, así también. De la misma manera, no de diferente manera, ustedes considérense muertos al pecado. ¿Qué tan seguido? Muerto significa muerto, de una vez por todas, al pecado. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la primera vez en todas las cartas de Pablo que la frase en Cristo Jesús aparece. La primera vez. En muchas de las cartas de Pablo, a partir de ahí, él hablará sobre quién eres en Cristo. Lo que tienes en Cristo Jesús aparece aquí por primera vez. Eso significa que este versículo es muy importante entenderlo. Estar en Cristo Jesús. Eso significa que cualquier cosa que le pasó a Cristo, te pasará a ti. Cuando lo sabes, verás, la palabra considerar es un término de contabilidad. Asimismo, considérense. Eso significa que cuenten con el hecho de que Cristo murió al pecado, que ustedes murieron. Así como Él está vivo para Dios en vida de resurrección, así también estás tú. Cuéntenlo como un hecho. Ahora, esta palabra es logizomai en griego. Es un término de contabilidad. Considera imputar. No es una ilusión. No tienes que considerarlo para que sea un hecho. Consideras en vista del hecho. ¿Entienden?
Si logizomai considero que tengo $1,000 en el banco, es porque tengo $1,000 en el banco. Si vivo mi vida sabiendo que tengo $1,000 en el banco, no es la opinión que tienen las personas. Oh, la fe es solo fingir que tienes $1,000 en el banco. Finge y actúa así. Puedes gastar el dinero, pero no tienes $1,000 en el banco. No, eso no es fe. No sé dónde oíste eso, pero no es fe. Eso no es fe bíblica. La fe bíblica es, tienes $1,000 en el banco y tú considérate como alguien con $1,000 porque los tienes. Debes de vivir tu vida sabiendo eso. ¿Puedo oír un buen amén? Por desgracia, el último versículo después de este es el que las personas predican mucho. Muy bien, ellos dicen, no dejes que el pecado se enseñoree de tu cuerpo mortal. Pastor Prince, debería escuchar más predicaciones sobre no dejes que el pecado se enseñoree de tu cuerpo mortal, pero ellos están confundiendo los imperativos con los indicativos. Antes del imperativo, te dice que lo que le pasó a Cristo, ese es el indicativo. Ahora vean esto. El siguiente versículo, el último que citaremos hoy, no reine, pues, el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Ahí está, Pastor Prince, debe predicar eso. Pero escuchen, no dice que no dejes que el pecado reine. Dice, no reine, pues. ¿Por qué dice pues ahí? Cuando encuentran un pues en la Biblia, siempre descubran por qué está ahí. ¿Saben por qué pues está ahí? ¿Saben por qué? ¿Por qué pues está ahí? ¿Por qué? Por los hechos precedentes. Sabiendo que Cristo murió al pecado de una vez por todas, Él está vivo con Dios en la vida de resurrección. Tú debes verte en Cristo. Tu pecado y la muerte están detrás de ti. Estás de frente al Padre en el Cristo resucitado. Eres un ser resucitado. Eres un hombre celestial. Estás andando en una vida nueva. Amén. Por eso, pues, no dejes que el pecado te moleste. No dejes que el pecado diga, oye, estoy ascendiendo en ti como ira, ahora enójate. Amén. Maldice al chico. No dejes que el pecado te confunda en pensar que aún eres la vieja persona. Pero Pastor Prince no se da cuenta, a veces a medianoche tengo pesadillas, imágenes que he visto de tiempos pasados, pensé que las había olvidado, llegan a mi mente y me siento sucio, me siento manchado y despierto en medio de la noche. A pesar de todo eso, Satanás quiere hacerte pensar, no estás muerto al pecado, no eres una persona resucitada en Cristo, sigues siendo la misma vieja persona, es mentira, no eres tú, se siente real, parece real, las sensaciones son reales, pero Dios dice, no lo es. Dios dice, estás muerto al pecado de una vez por todas, no puedes morir de nuevo al pecado, estás muerto al pecado, ahora estás en el Cristo resucitado. Es tiempo de confesar, yo soy justo. En medio de sentirte sucio, debes confesar, soy la justicia de Dios en Cristo. Hay veces en las que le dices algo a alguien y esa persona te dice algo y luego no quieres soltarlo, dices algo a la persona, no quiero decir que es entre esposos. Luego dices algo más y la persona dice algo más y luego piensas, tal vez deberías dejarlo. Luego dices algo más y la persona dice, y ya estás discutiendo. Amén. Antes de recordar que eres cristiano y luego te atrapas. Oh no, oh no. Se supone que estoy muerto al pecado. ¿Qué pasó? Y el diablo viene a decir, ¿ves? No estás muerto al pecado, todo esto no es real. Mira tu experiencia, mira lo que acabas de experimentar. Experiencia, experiencia, experiencia. El diablo está en el reino de la experiencia. Amén. Está en el reino de las sensaciones, sentimientos. Pero en el momento en que lo pones en el reino de la fe, él está vencido. ¿Saben qué? Pónganlo en el reino de la fe. No puede vencerte ahí. Di no, a pesar de lo que estoy sintiendo, lo que estoy experimentando, soy la justicia de Dios en Cristo. Soy la justicia de Dios en Cristo. Y a veces debes decirlo con fe pura, sin sentimientos. ¿Sabes algo? A Dios le encanta. Sin fe, es imposible agradar a Dios. Imposible. Al decir, soy la justicia de Dios en Cristo, en medio del pecado, de hecho, le estás dando gloria a lo que Jesús hizo en la cruz. No solo eso, le estás dando gloria a Dios. Amén, porque estás diciendo, lo que tú dices es verdad, y creo según lo que tú has dicho, como Abraham. Pero Pastor Prince, siento la ira en mi corazón, siento la lujuria en mis pensamientos. Lo sé, pero como Abraham, usando la fe abrámica, no consideres tu cuerpo. No consideres tu mente.
Considera la palabra de Dios. Debemos vivir por fe. Y Dios dice que eres justo a sus ojos. ¿Recibiste eso? Amén. Dale a Jesús la alabanza. Aleluya.